Buenas para todos. Mi nombre es Francisco Pereira. Soy tesista de la maestría en matemáticas aplicadas. Hoy voy a hacer un análisis comparativo de los modelos matemáticos para el brote del COVID-19 aplicado a la ciudad de Bogotá. Para esto tenemos una introducción, tenemos un análisis de los modelos y unas simulaciones que se van a hacer en el programa de MATLAB. El COVID-19 es una enfermedad, pues, que está en la mayoría de los países, declarado pandemia en marzo de este año por la OMS, que ha cobrado muchas vidas y ha afectado la forma de vivir de las personas y la economía de los países. Desde su aparición en la provincia de Wuhan, China, se han hecho muchos modelos de los cuales pues han tenido mucha acogida y respaldo por la comunidad científica. A pesar de que los modelos se varían entre sí y toman diferentes aspectos y características, los modelos que vamos a trabajar hoy basan o tienen sus raíces en el modelo SIR. El modelo SIR fue propuesto en 1927 por Kermack y McKendry para modelar enfermedades a lo largo del tiempo y ha sido pues, muy utilizado a través de eso para simular diferentes enfermedades, sobre todo epidemiológicas. Este modelo representa tres clases de personas o individuos: los susceptibles, los infectados y los recuperados. Han habido muchas variaciones o hay varias variaciones, que la redundancia, del modelo SIR, como es el modelo SEIR, que también vamos a trabajar más adelante. La variación de las personas susceptibles, en este caso, ellos van disminuyendo proporcionalmente a medida que las personas se van infectando mediante la tasa de infección, que se llama de contagio e infección, que le denominamos beta. Las personas infectadas van aumentando en esa misma proporción, pero disminuyen a la vez que las personas infectadas se recuperan. Y la tasa de los recuperados, pues, aumenta proporcionalmente a la tasa de recuperación. Aquí vemos una gráfica donde aparecen, pues, las personas infectadas, las personas susceptibles y las personas recuperadas. Estos modelos, pues, serán aplicados a los datos de la ciudad de Bogotá. El primer modelo que se analizará tiene título Un modelo conceptual para el brote de la enfermedad por coronavirus 2019, COVID-19 en Wuhan, China, con reacciones individual y acciones gubernamentales. Este modelo se basa en el modelo SEIR, pero además le incluyen la población, que esta disminuye por una tasa de migración, la percepción de los individuos cuando va transcurriendo la enfermedad y una acumulación, una variable de acumulación de las personas que están siendo infectadas. En este caso, ellos consideran que las personas susceptibles van disminuyendo a medida que se contagian o cuando se contagiaron por los casos somáticos, que se denominan F, o sea, contacto con animales, y por la infección persona a persona, que le llamamos I, que hoy está modelada por la variable beta. Y disminuye por la migración de personas. La migración de personas, sabemos que en este caso China, en la provincia de Wuhan, las personas llegaron para el mes de diciembre, pero luego se fueron a sus países donde residen, entonces hay una tasa de migración de las personas. Entonces esto disminuye también con respecto a tasa. Las personas eh, expuestas son aquellas que son infectadas, pero que están en un proceso de incubación. Ellas mismas aumentan con los casos somáticos o, o cuando son infectadas por animales y cuando son infectadas con persona a persona. Van aumentando y disminuye a medida que hay la emigración, pero también disminuye cuando la persona ya es contagiosa. Entonces, cuando la persona contagia, se considera que ya no es expuesta, sino es una persona infectada. Las personas infectadas pues aumentan proporcionalmente
cuando las personas expuestas ya son infectadas, pero disminuyen a medida de la tasa de migración y de una tasa de recuperación. Las personas recuperadas pues aumentan con esa tasa de recuperación, disminuye con la tasa de migración. Cuando las personas se van, disminuye los recuperados en la población. La población va disminuyendo a medida que las personas van emigrando. Los casos de percepción de la población, hay una variable que está expresando ese aumento. Cuando las personas son infectadas o se sienten complicadas con la infección, entonces hay una percepción de que las personas, hay un comportamiento de que las personas se queden en casa. Pero a medida que las personas disminuye esta percepción, a medida que las personas, en este caso, las personas van a una tasa de percepción cuando la infección disminuye podríamos decir, sus, em, que las personas, la infección baja los síntomas, esa es la palabra, los síntomas, entonces las personas van cambiando su percepción. Y tenemos una acumulación, que es las personas que se van infectando, todas las personas infectadas se acumulan. Bueno, este es el modelo. Aquí está lo que hacemos nosotros, escribirlo en forma matricial, donde tenemos la matriz de las variables, la A, que sería la matriz de los coeficientes, en este caso de los datos que son constantes, una G que representa pues, la multiplicación de estas variables por la normalización de la tasa de infección inicial. Tenemos un H que multiplica estas variables por la tasa de infección. Luego que hacemos esto, pues a la que hacemos es la programación del modelo. El otro modelo que vamos a analizar se llama información sobre las dinámicas de control de las tasas de infección del COVID-19. Este se basa enteramente, tiene un CIR básico, ¿verdad? Ya habíamos analizado este CIR básico, pero además él tiene una característica, y es que incluye una ecuación diferencial que modela la variación, valga la redundancia, de la variación de la tasa de infección. Entonces la tasa de infección va variando de acuerdo al comportamiento de las medidas que se toman, en el país, ¿verdad? Y pues también hay una tasa que afecta esto, que a medida que se están haciendo los cambios, hay una tasa de disminución de, de, de la tasa de infección. Colocamos que hay una que no implica, no hay aplicaciones de medidas, y entonces decimos que al principio esta variable vale 0, al principio, porque no hay medidas restrictorias para la población. Entonces esta es una variación que le hicieron a este modelo, en caso a la variable beta, que es la que puede variar dependiendo pues algunas circunstancias. Otra cosa que le incluyeron en el problema, muy importante, es el error. Tratan de disminuir el error que hay entre los datos del modelo y los datos reportados, tanto para las personas infectadas como las personas que pues están recuperándose. Ellos tratan de disminuir la diferencia entre estos dos calculando el error. Entonces hacen eso. Además, pues sabemos que esta variable en el tiempo es 0 cuando no hay inferencia en los NPI, que representa la intervención no farmacéutica en la población. O sea que no es sin vacuna, intervenciones no farmacéuticas. Vale 0 al inicial cuando la población no se ha tomado ninguna
intervención de parte de los gobiernos es 1 cuando hay un máximo control de esas políticas y hay una variación en este rango cuando se relajan las políticas de prevención, cuando ya el gobierno decide dar algunas prebendas o prebendas en el sentido, bueno, que ya deja salir a las personas, entonces ya hay medidas relajatorias o de relajación, entonces la determinamos con esta variable a través de los tiempos, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos el sistema matricial, es un sistema sencillo y pues se incluye en la modelación, se incluye la variable, pues sabemos que beta de t, que es también muy importante al modelo de modelar, al momento de modelar, porque esta va a variar dependiendo de algunas circunstancias y también se tiene en cuenta el error para calcular, para minimizar la dispersión o la diferencia entre los datos reportados y los datos del programa. El otro programa el otro modelo es la macromedia de las epidemias. Este modelo se basa más que todo en determinar la reducción de las muertes teniendo en cuenta algunas políticas de control. Entonces, lo que se basa es en determinar, reducir las muertes en políticas de control y qué tanto afecta esas medidas a la economía. Sabemos que todas las políticas que están implementándose afectan la economía de los países, pero en este caso, este programa lo que busca es determinar la incidencia de la economía, por ejemplo, como en el caso de compras, el caso de horas trabajadas, de las personas propensas a infectarse y de las personas infectadas. Y sabemos que eso pues está determinado por la economía de los países. Por ejemplo, en este caso, esta T representa a todas las personas que se pueden contagiar. Las personas se pueden contagiar con las susceptibles y las infectadas, contagia con una variable de costo, que para ellos esa variable de costo pues está delimitada por la ganancia o el sueldo de las personas. Entre más las personas ganen, más gastan o más compran. Entonces, esta es una tasa de infección por la compra o por el costo de que las personas hacen en, bueno, en la ciudad. También por las horas trabajadas, las personas infectadas, entre más trabajen o las horas que están trabajando, más propensas, o sea, son propensas a contagiar más personas y las personas susceptibles, entre más horas trabajen, también están propensas a contagiarse. Entonces, estas horas trabajadas, pues también depende del país, varían de acuerdo al país. Entonces, hay países que tienen más horas trabajadas que otros. Entonces, eso también afecta al contagio de las personas. Y esta que sería una variable donde las personas se contagian en cualquier otra situación, o sea, en la calle, en cualquier cosa, sin necesidad de estar comprando o sin necesidad de estar en el trabajo. Bueno, las personas susceptibles disminuyen proporcionalmente a la medida que las personas se contagian, ¿verdad? Y bueno, las personas infectadas aumentan en esa proporción, pero también disminuyen a medida que las personas fallecen o que las personas recuperan. Eh, eh, las personas se recuperan. Las personas recuperadas, pues, aumentan en proporción de que las personas infectadas se recuperen y las personas muertas o podríamos llamarlas que salen recuperadas, bueno, aquí hablan de muertos, entonces las personas muertas de muertos aumentan cuando las personas infectadas pues fallecen. También la población disminuye a medida que las personas infectadas pues fallecen. La población disminuye. Entonces aquí modelamos el sistema. Modelamos el sistema teniendo en cuenta todas las ecuaciones y teniendo en cuenta pues más que todo hace énfasis en las personas pues muertas y de qué tanto afecta
o qué tanto los programas que se hagan en el país o en la región que afecten la economía mejoran, en este caso, que la población pues pueda recuperarse y no fallecer. Perdón. Pasamos entonces a la modelación, a las simulaciones. Para las simulaciones en el primer modelo vamos a obtener que obtenemos las personas en casos somáticos. En Colombia no tuvimos casos somáticos, pero nosotros cambiamos esta percepción de casos somáticos por las personas que vinieron de otros países, porque sabemos que las primeras incidencias o las primeras afectaciones del COVID se dieron porque vinieron personas de otros países. Entonces lo llamamos como casos importados. Esta variable está desde el primer día eh, que se detectó el primer infectado en Bogotá hasta cuando el gobierno decidió cerrar los vuelos internacionales. Y pues de allí en adelante, bueno, aquí hay un error, le pido disculpas. De ahí en adelante, pues esta variable vale 0 porque ya se sabe que no hubo más llegada de personas de, de otro, de otro país. Aquí sería pues, 17, disculpen, 17. Bueno, la otra variable, en este caso de la emigración, nosotros sabemos que vamos a representar la salida de las personas de Bogotá, porque sabemos que dentro de las ciudades que más las personas van a otro país o las personas van a otras ciudades es la ciudad de Bogotá. Entonces, la hemos tomado de esta manera, que la varía de acuerdo desde el primer día que se tomaron, que hubo el primer caso, hasta cuando hubo cierre definitivo o una cuarentena total, que ya se prohibieron eh, las salidas pues, nacionales e internacionales ya de la población, hasta ahí se dejaron, pasó la migración de las personas de Bogotá. Otra variable pues que está afectando es la variable alfa que pues modela, sabemos que en el modelo CIR la variable alfa afecta la tasa la tasa de infección o de contagio. En este caso pues hay algunos fechas importantes, por ejemplo como es del primer caso hasta el caso donde se cerraron los vuelos internacionales. Y tenemos también otra fecha importante que es cuando se hizo la cuarentena, cuando se hizo la cuarentena, de ahí en adelante. Esta variable también puede variar, disculpen la redundancia, porque a partir del 27 de abril en adelante, más o menos tuvo incidencia en el mes de mayo, porque abril ya se estaba acabando. El gobierno decidió hacer unas excepciones uh, para algunos trabajos. Entonces las personas empezaron a salir más que antes. Entonces vamos a mirar, vamos a mirar la modelación en el programa de MATLAB. Vamos a mirar la simulación del programa con los cambios que nosotros hemos hecho teniendo en cuenta pues lo que pasó en la ciudad de Bogotá. Entonces aquí tenemos la simulación en nuestro programa. Con los datos de Bogotá se tomaron los datos hasta el mes de agosto. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, o lo que hicimos, bueno, es acomodar la gráfica a las personas que reportaban como muertas y mirar cómo se comportaba la gráfica para las personas infectadas. Quisimos tomar pues las personas fallecidas porque los datos son un poco más certeros, aunque podemos decir que los datos a medida que se actualizan van cambiando. Entonces, pero me pareció bien cómo se acomoda la gráfica a estos datos, sobre todo los datos muertos. Entonces aquí vemos que los datos infectados, creemos que los datos al momento que se actualice la gráfica, actualizar los datos por el ministerio,
van a crecer, o sea, van a ir creciendo, pasarían de los 6.000 infectados, de los casos. Decimos que el programa manifiesta que los picos estarían en el mes de agosto y de ahí bajarían hasta llegar a una normalidad en el mes de octubre, noviembre, estaríamos en una normalidad para este caso, para la enfermedad de COVID-19 en Bogotá. Esta fue la simulación que se hizo para, eh, para, el primer modelo. Pasaremos entonces a mirar la simulación del otro modelo. Bueno, para el otro modelo, que la información sobre la dinámica y control de la tasa de infección. Bueno, estos son las variables que se toman inicialmente, tanto para la tasa de infección. Ellos incluyen, por ejemplo, la variable de tasa de disminución a medida que se aplican pues los controles. Tenemos una variable que denominada como falta de información. O sea, lo que se cree es que al momento de que ellos, que el gobierno o cualquier ciudad o país informa los datos, no son totalmente reales, faltaría algunos otros datos. Y tenemos también el tiempo para una variable que determina el tiempo de tardío de que esos datos se actualicen. Y tenemos una tasa de transmisión, una tasa de reducción de las tasas de transformación. Entonces, este BSUI va a variar en este intervalo de confianza. Ellos hacen un intervalo de confianza para cada una de las variables con un alfa de 0.05. Los valores calibrados para la ciudad de Bogotá fueron estos. Estos fueron los valores que se calibraron para la ciudad de Bogotá. Y algunas fechas importantes que se tuvieron en cuenta, bueno, pues fue la cuarentena que se hizo el 25 de marzo y del 25 de abril a mayo, donde fueron las ampliaciones de las exenciones que hizo el gobierno. Se tuvieron en cuenta esas fechas para programar valga la redundancia, para programar el modelo. Entonces vamos a irnos a MATLAB y mirar cómo nos fue con las gráficas de este modelo. En este modelo, bueno, ya teniendo la calibración de las variables, entonces con los datos de Bogotá también hasta agosto, tomamos los datos hasta agosto. Entonces, miramos cómo se comporta. El programa lo que nos dice es que va a haber un pico también en el mes de agosto, que pasaría los 8.000, que pasaría los 8.000 infectados. De agosto a septiembre estaría en este pico y que para finales de noviembre, o sea, en el mes de noviembre, diciembre, ya la pandemia estaría reducida para estos meses. Va a aclarar que estos modelos no replican o no replican lo tomamos de esa manera, los rebrotes. O sea, simplemente estaríamos como modelando simplemente como si la enfermedad no tuviera ningún rebrote. Sabemos que ya para estos tiempos en ciudades como España y otros ya hay rebrotes después de que se dio por terminada, bueno, hubo rebrote de la enfermedad. Así lo mismo sucede con esto. Aquí no estamos contando con el rebrote en la ciudad de Bogotá. Esta es la simulación para este modelo. Vamos a irnos al siguiente modelo. El siguiente modelo es de la macromanía de la epidemia. Estos son los datos. Bueno, este modelo trabaja con dos, digamos decir, con dos programas. Uno que se llama, o que lo denominan ellos como CIR básico. O sea, el CIR básico tiene en cuenta simplemente las condiciones del programa sin hacer muchas restricciones, lo que se denomina normal o lo que se espera para la ciudad o para el país.
ese le llaman CIR básico. Y hay otros que le llaman CIR macro o el CIR macro, que es cuando se toman las medidas o las medidas que se debían tomar de control máximo para disminuir la tasa de mortalidad en el país o en la ciudad. Para nosotros, después que nosotros obtuvimos, bueno, lo que se espera o las constantes esperadas, nosotros calibramos el modelo para la ciudad de Bogotá con todas perdón, las interferencias no farmacéuticas. O sea, en este caso no estamos hablando de vacunas, intervenciones. El modelo pues grafica todo con vacunas y eso, pero nosotros no tuvimos en cuenta porque en la ciudad de Bogotá, pues sabemos en Colombia no han venido ni en el mundo todavía se han propuesto las vacunas, entonces decidimos solamente hacerlos con los NPI, o sea, de las interferencias no farmacéuticas. Y después que calibramos nosotros las, todas las variables eh, para la ciudad de Bogotá, entonces comparamos el modelo CIR básico y comparamos el modelo CIR macro de la ciudad de Bogotá. Pues tuvimos en cuenta también algunos datos, por ejemplo, que nosotros sabemos que, o según el DANE, el 90% de las familias de Colombia gana menos de 4 millones de pesos. Estamos hablando de que aproximadamente, aquí hay un dato este, muy bueno, y es que aproximadamente el 80% de las personas ganan solamente entre uno y, y dos salarios mínimos. O sea, eso da aproximadamente menos de 2 millones de pesos. Tuvimos en cuenta eso y modelamos el programa. Entonces vamos a mirar la modelación del programa en MATLAB. Entonces modelamos primero el modelo CIR básico con todas las consideraciones que tenemos para la ciudad de Bogotá. Entonces, este programa nos estaría arrojando las gráficas de lo que se esperaba de los muertos en la ciudad de Bogotá. La línea roja representa pues los muertos reportados y la línea azul representa que el modelo, lo que se esperaba para la ciudad con respecto al modelo CIR básico. Entonces ahora calibramos el modelo para lo que se esperaba de la ciudad de Bogotá. Con los datos de la ciudad de Bogotá calibrados, entonces sería el modelo. Estos serían los datos calibrados. Vimos, entonces este sería el modelo básico. Y ahora vamos a mirar el modelo calibrado. Como vemos, en modelo calibrado, en modelo CIR, en macro, que llamamos con todos con todas las variables tomadas en cuenta y de lo que se hizo en la ciudad de Bogotá, podemos mirar que las muertes que se esperaban con respecto a las muertes que hay en la ciudad de Bogotá se redujeron en gran manera. A la reducción de las muertes en la ciudad de Bogotá se redujeron en gran manera, pues sabemos que esto se debe a todo lo implementado en el país y también algunas consideraciones que se tomaron en la ciudad de Bogotá redujeron la cantidad de muertos circunstancialmente, o sea, lo redujeron enormemente. Entonces, este es la simulación para el caso de el CIR macro para la ciudad de Bogotá. Bueno, entonces este fue la simulación de los modelos. Sabemos que para este último, la reducción de todas esas muertes tuvo un costo económico grande en la ciudad de Colombia y, bueno, en mi país, Colombia, y en la ciudad de Bogotá, tuvo un
un costo económico muy grande, pero se lograron salvar muchas vidas. Bueno, gracias. Muchas gracias por prestar por su atención.